Te amo, Jesús, te amo, Señor, y cómo me gusta decirte que te amo, Señor. Miren este momento en donde el Señor Jesucristo transforma el agua en vino. Y o sea, el maestresala lo probó y dijo que era el mejor vino. Entonces, dice esta palabra, dice que los discípulos creyeron. Pero el vino lo tomaron, o sea, todos los que estaban en la fiesta. Sí, hermano, o sea, hoy el vino, o sea que el maestresala dijo que el vino, estaba profetizando, dijo que el mejor vino lo había dejado para el final, y el mejor vino, el Señor Jesucristo lo dejó para ahora. Ahora el que va a tomar la Santa Cena, ahí come del pan y de del vino. El pan es la carne del Señor Jesucristo, el vino es la sangre del Señor Jesucristo. O sea que todas esas cosas hay que hacerlas por fe. Y eso es para sanidad, para liberación, restauración y salvación. Pero más que eso, es que estamos tomando el buen vino. El buen vino que el Señor lo dejó para el final. Y miren acá, este buen vino, o sea que todos los que estaban en la fiesta tomaron de ese buen vino. O sea, todos degustaron de ese buen vino, pero no sabían qué era lo que había pasado, que ese vino era agua. Entonces no sabían eso. Los que están adentro de la iglesia muchas veces saben, o sea, no saben de eso, de la importancia que tiene la Santa Cena, el pan y la sangre del Señor Jesucristo. No saben, no creen. Y entonces, pero prueban y gustan de eso, gustan de todas las bendiciones que Dios está dando, del Señor Jesucristo está dando dentro de la iglesia. Pobre del que no entra, porque ese ni siquiera lo va a probar. Ni siquiera, va a probar nada del Señor Jesucristo, hermano, y está en este mundo. Pobre del que se quede sin el Señor Jesucristo, sin la iglesia de Cristo, hermano, y mucho más cuando el Señor la levante a la iglesia. Pobre de ese que se quede sin el Señor y sin la iglesia de Cristo. Y pobre hoy, hermanos, pobre de las personas que no entran siquiera a tomar, a degustar del buen vino que el Señor Jesucristo está dando hoy. Se están perdiendo de tantas cosas. Miren cuántos males hay en este mundo. Y miren, está lleno, miren el noticiero, chorrea sangre. Miren todas las cosas malas, la delincuencia, lo que están haciendo, la inseguridad y todas las cosas que están pasando, hermano, todas las enfermedades. Miren cómo están todas las cosas. Y la gente no se acerca a la iglesia. No tiene nada que perder, sí mucho que ganar. ¿Saben por qué no se acercan a la iglesia? Porque en sus corazones tienen tanta cosa mala. Todas esas cosas malas que tienen adentro de sus corazones, les impide gozarse, hermano, tomar un buen vino. Les impide muchas cosas, hermano. A veces, de verdad, a veces no entiendo a las personas. Cuando uno les habla y les dice, anda a la iglesia, te va a hacer bien. Y el Señor Jesucristo te puede sanar, liberar, restaurar y salvar. Y aún así las personas no lo toman en cuenta. ¿Saben? Es muy triste, hermanos. Es muy triste que hay muchas personas que me ven a mí y envidian todo lo que tengo. Y entonces, cuando yo pongo una foto en el Facebook de mi familia, de mi nieta, les sale la envidia, les brota la envidia, hermanos. Pero ¿saben qué les hace mucho mal a ustedes? Yo quiero mostrar lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida. Y si lo hizo conmigo, una mujer
que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, lo puede hacer con ustedes, con todos los que están escuchando, hermanos. O sea, ¿por qué no quieren creer? ¿Por qué no lo intentan por lo menos por sus vidas? Háganlo por ustedes. Hermanos, tienen tanta envidia en sus corazones que se están envenenando solos. Les ruego por la misericordia de Jehová, dejen de envenenarse. Y no se van a poder sacar la envidia solos, sino oblíguense a ustedes, a sus cuerpos, a sus mentes, a ir a la iglesia para que sea el Señor quien haga más ligera su carga. El Señor Jesucristo hace más ligera su carga, pero si ustedes lo intentan, si quieren acercarse a Él, a Dios, hermanos. Miren, Dios me tuvo a mí hablando por 3 años y medio para que yo leyera la Biblia. 3 años y medio, yo sé que somos cabezones, hermano. Pero oblíguense a ustedes, yo me estaba perdiendo de muchas cosas muy hermosas, hermanos. Y aunque te duela, y es como un parto ir al Señor Jesucristo, bueno, lo tenés que hacer, hermano. Hacelo, y te vas a hacer bien a vos mismo. Deja todo el orgullo de un lado, toda la envidia, el egoísmo, el dolor, todas esas cosas, dejarlas de lado y querete un poco, hermano. Anda a la iglesia, congregate, escucha al Señor, aprende a escuchar al Señor Jesucristo, hermano. Y el hombre, aunque no haya parido, va a aprender, hermano. Con el Señor Jesucristo va a aprender. Como lo hizo Pablo de Tarso, hermano. Él decía, Pablo de Tarso llegó en un momento en que estaba en estrechez, si irse con el Señor Jesucristo o quedarse por causa de la iglesia. Miren, Pablo de Tarso amó la iglesia como una madre a su hijo. Hermano, o sea, este es el comienzo. El Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Hermano, en unas bodas, en una fiesta. Y ahí puso a funcionar la fe de María, de su madre. Puso a funcionar la fe de sus discípulos. O sea, y además les dio cosa buena a todo lo de la fiesta. O sea que en este mundo, hermanos, van a poder degustar, todo aquel que entre a la iglesia va a poder degustar del buen vino. Este es el tiempo de poner la fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Por sus vidas lo tienen que hacer. Si ustedes lo hicieran, lo intentaran, hermano. Y esto no es que va a salir de una, hermanos. Miren, yo me puse a orar, a hablar con Dios. Y a los 20 días, Dios me dio trabajo para mi esposo. Yo me puse a orar y le pedí, en oración le pedí trabajo para mi marido, hermano. A los 20 días, pero Dios me lo podría haber dado enseguida. Es más, yo estoy segura que Dios me lo dio enseguida. Pero el mal de este mundo, hermano, lo detuvo. O sea, el mal que había dentro de mi corazón, de mi mente, hermano, lo detuvo. Y entonces, 20 días tardó el Señor, o no, 20 días tardó mi esposo en tener trabajo. Pero lo tuvo, porque con el Señor se puede, aunque sean imposibles las cosas, Él te abre puertas donde no lo hay. Hermanos, si el enemigo estaba sobre nosotros, estaba dentro de nosotros, te
3 años y medio, hermano, Dios me estaba hablando en mi corazón, en mi mente. Y yo le decía, no, es una soberbia, hermano. O sea, por eso les digo, ustedes se tienen que obligar a ir. O sea que a mí el amor de mi esposo me obligó, el amor que yo le tenía a mi esposo, eso me obligó a arrodillarme en mi habitación, cerrada la puerta y hablar, orar con Dios. Gloria a Dios, gracias por ese amor. Ese amor me lo puso Dios en mí, hermano. O sea, por el amor de mi esposo me fui a orar. Y después, 3 años y medio después, por el amor de mi esposo, fui a la iglesia. ¿Y saben quién vino de la iglesia? Mi hermana Inés me vino y me dijo, Griselda, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque yo estaba muy perturbada por un sueño que había tenido con mi suegra, que me decía que se iba a llevar a uno de sus hijos. Y yo pensaba que era mi marido y por eso fui a la iglesia, hermano. ¡Ay, por el amor! A mi esposo, hermano, fui a la iglesia. Gloria a Dios, el amor de Dios. Gracias, Señor. Entonces fui a la iglesia y me congregué y, ¿saben? Me empecé a congregar y me empezó a hacer bien y me olvidé de esa perturbación que yo tenía con ese sueño. 6 meses después, murió el hermano mayor de mi marido. Un ataque del corazón. Hermano, o sea, que el sueño fue realidad. Hermanos, o sea, se hizo realidad en mi vida. Hermano, yo me había olvidado. Por 6 meses me había olvidado. Y después cuando me enteré de la muerte del hermano de mi marido, el mayor, allá en Córdoba, que estaba, mi hermana Inés también me lo hizo acordar. Yo dije, o sea, se hizo realidad el sueño. Y dice la palabra de Dios que en los postreros días y tendrán sueños y profetizarán. O sea, hermano, la palabra de Dios se cumple en todos los tiempos. Y se va a cumplir cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, hermanos. O sea, todos los males. Alguien me dijo, Griselda, pero leer la Biblia te da miedo. Y sí, hermano, si lo lees sin el Señor Jesucristo, segurito que te va a dar miedo. Por eso la tenés que leer con el Señor Jesucristo, con Dios el Padre, hermano. Entonces, porque el mal te va a hacer leer la Biblia para que vos tengas miedo y no la quieras leer. O sea, las cosas malas que hay en tu corazón, en tu mente, no te va a dejar que leas la Biblia, porque sabe el mal, el enemigo sabe que si vos empezás a leer la Biblia le vas a pisar la cabeza, le vas a cortar la cabeza como hizo David con Goliat, aunque sea un gigante, hermanos, y le va a cortar la cabeza. Entonces no quiere el mal que vos leas la Biblia. Y entonces te va a poner trabas en tu corazón, en tu mente, y te va a agarrar sueño, y todo por ahí, y de ahí por delante, hermano. Entonces, hermanos, se cumple cada palabra. Sí, hermano. Y entonces alguien me dijo, Griselda, pero da miedo leer la Biblia. Hermano, pero también vos, porque el enemigo te hace ver todo el camino malo de este mundo, porque esto es un espejo, y entonces te muestra lo malo que vos tenés. Entonces vos te tenés que dar cuenta que eso malo te está llevando al infierno. Entonces tenés que buscar en la Biblia las promesas de Dios, que si no querés ir al infierno, te tenés que agarrar del Señor Jesucristo y tenés que tomar la Santa Cena y tenés que ir a la iglesia, te tenés que congregar, tenés que tener un pastor, tenés que obedecer a la palabra de lo que dice en la Biblia, tenés que perdonar al hermano, tenés que amar al hermano. O sea, tenés que amar, porque amando hay multitud de pecados que son perdonados. O sea, que cuando vos amás, el amor está sobre todas las cosas. Y
El amor echa fuera todo temor, todo miedo. El amor es Dios. La palabra que está escrita en la Biblia es espíritu y es vida, es Dios. Entonces, cuando vos le estás dando lugar a Dios en tu corazón, cuando vos le estás dando lugar a la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, es a Dios a quien le estás dando el lugar. Cuando vos estás haciendo lo que la palabra dice, le estás dando el lugar a Jesucristo. Porque Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. En Jesucristo, hermano, el amor de Dios se hizo carne en el Señor Jesucristo. Ahí demostró en su Hijo, demostró todo el amor. Por eso que Dios quería que el Señor Jesucristo tuviera una madre en este mundo. Porque el amor de una madre es lo más. Yo me acuerdo de mi madre. Mi madre, Maximina Ramos, tuvo 7 hijos y 2 de crianza. Los 2 mayores los llevó y los crió ella. Y ella luchó muchísimo por sus hijos. Saben que ella no tenía amigos. Sus amigos eran sus hijos. Y se desvivía por sus hijos. Y trabajaba 24 horas para sus hijos. ¡Qué mujer más preciosa! Mi madre, Maximina Ramos. Y ella lo hizo muy sola, hermanos. Y si esa mujer pudo criar, mi padre, hermano, venía de vez en cuando. Y de vez en cuando mandaba dinero para sus hijos. Entonces ella crió a sus hijos. ¿Y saben cómo los crió? Con Dios. ¿Saben que mi mamá, para sujetarnos a nosotros, ella decía: Dios está enojado con ustedes porque se portaron mal? Y cuando había una tormenta, hermanos, y había un trueno, y mi madre decía: ¿vieron? Dios está enojado porque ustedes se portaron mal. Así nos sujetaba mi madre, porque ella estaba mucho tiempo con nosotros sola, hermanos, y nunca nos dejó, siempre estuvo con nosotros. Y era una mujer muy trabajadora, hermanos, y nunca nos faltó de comer. Hermanos, o sea, Dios estaba con ella, y de la única manera que nos podía sujetar era con Dios. Y si mi madre, Maximina Ramos, hermano, ella logró criar a sus 7 hijos de sangre y aún 2 hijos más de crianza, hermano, del corazón. Ella los pudo criar y llevarlo adelante, porque Dios estaba con ella. Ella hablaba con Dios, hermanos, y ella quería que nosotros también fuéramos a la iglesia. Ella nos mandó a la iglesia católica, hermanos, de muy chiquitita. Ella quería que nosotros estuviéramos en la iglesia, hermanos, y ella nos internó en la iglesia. A mi hermana Inés tenía 5 años y yo tenía 4 años. Y fuimos a una escuela de monjas, San José, allá en Balcarce. Porque ella quería que estuviéramos con Dios. Lamentablemente, había muchas religiones que separaban al hombre de Dios.
pero mi mamá siempre nos habló de Dios, hermanos, y siempre nos sujetó con Dios. Mi madre me enseñó el temor a Dios. Y eso es sabiduría, hermanos. O sea que si mi madre pudo hacer eso, hoy, hermanos, hoy tienen la oportunidad de leer la Biblia, de ir a una iglesia, de congregarse, de meditar con Dios, de la palabra de Dios. Hoy tienen la oportunidad de las personas de aprender a oír la voz del Señor Jesucristo, porque si alguien se lo está hablando, mi madre no tuvo esa oportunidad. Gracias a Dios, unos años, 2 años antes de que ella partiera con el Señor, mi madre pudo seguirme, ir a la iglesia conmigo y tomar la Santa Cena. Hermano, esos 2 últimos años arregló todas las cosas con el Señor. El Señor Jesucristo vino a la vida de mi madre cuando estaba en este mundo, mi madre. Y ella lo vio. ¿Y saben lo que el Señor Jesucristo le dijo? Le dijo que tuviera paciencia. Mi madre me lo dijo después. Y nos dijo a todos sus hijos, se lo dijo, porque estábamos todos ahí. Yo le pregunté a mi madre, ¿qué le pasa, mami? El Señor Jesucristo, dijo ella, el Señor Jesucristo estuvo aquí. ¿Y qué le dijo? Yo le pregunté a mi madre, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Que tuviera paciencia. Tres meses después partió con el Señor. Y ella hasta el último momento tomó la Santa Cena. Fue obediente, hermanos. Obediente. El amor de una madre no se compara con nada. Esa mamá, Maximina Ramos, creía en Dios. Maximina Ramos me enseñó el temor de Dios. Es la sabiduría que hoy mucha gente necesita. Sabiduría de Dios. Pero si ustedes están en el mundo y no quieren ir a Dios, hermano, no se quieren congregar y están en este mundo, bueno, les va a ganar, hermano, les va a ganar el mundo. El mal les va a ganar en sus mentes, en sus corazones, y lo va a tener prisionero para llevarlo al infierno. Hoy pueden ustedes ver por sus almas para no ir al infierno y ir a la fiesta que hacemos en la iglesia, hermanos, y beber de este buen vino, el vino que da el Señor Jesucristo, hermanos. En nuestra iglesia, Jesucristo es Rey. Cada segundo domingo del mes tomamos santas cenas. Es muy importante esto, hermanos. Y para tomar la Santa Cena, bueno, tienen que ser bautizados, hermanos. Se tienen que bautizar, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Se tienen que arrepentir de sus malos caminos, hermano. Esto es muy fuerte. Sí, hermano, y les va a doler, hermano. Pero tienen que ir al Señor Jesucristo. Si no, se van a perder, se van a ir al infierno, hermano. Se los ruego por la misericordia de Jehová. Yo tengo una buena enseñanza. Primero me enseñó mi madre. Maximina Ramos me enseñó de Dios. Y después, hermanos, entré a la iglesia. El pastor Manuel Díaz me enseñó que era tener un padre
el pastor Manuel Díaz me enseñó que es un padre. Saben, yo aprendí por medio del pastor Manuel Díaz el valor que tiene un padre. Saben, yo no sabía lo que era tener un padre, porque mi padre nunca había hecho presencia. Mi padre nunca me había dado un consejo. El pastor Manuel Díaz, él me dio consejo dentro de la iglesia, hermanos. O sea, que aprendí a valorar a Dios el Padre. Aprendí a leer la Biblia, hermanos. Y ahí aprendí en que en todo tiempo, desde el vientre de mi madre, estuvo Dios conmigo. Nunca me había dejado, nunca me dejó. Y todas esas cosas ustedes las pueden aprender dentro de la iglesia, hermanos. Y miren esto es muy importante dentro de la iglesia. Ustedes, dentro de la iglesia, pueden tomar el agua. El agua, ¿saben qué es el agua? El agua purificadora es la palabra de la Biblia, de lo que está escrito en la Biblia. Y esto lo va a hacer libre, sí. Pero si ustedes toman del agua transformada en vino, el vino es la sangre de Cristo. Si ustedes toman de ese vino, hermanos, entonces van a ser verdaderamente libres, porque verdaderamente libres los hace el Señor Jesucristo. O sea que pueden ustedes dentro de la iglesia estar siendo libertados por la palabra de Dios. El agua, hermano, limpia, eso te limpia, es agua purificadora, hermano. Pero dentro del agua se necesita jabón de lavadores. O sea, ustedes, yo soy lavandera, yo tengo un lavarropa, ¿no? Y entonces echo en el lavarropa la ropa, ¿no? Entonces allí le echo agua. Bueno, el lavarropa le echa agua, pero también le tengo que echar jabón para que lave mejor la ropa, porque el agua sola no va a lavar bien la ropa. Entonces hay que echarle jabón. Y más que esto, yo cuando le echo antes de echar la ropa al lavarropa, hay manchas que yo las refriego con un cepillo, pero yo las tengo que refregar, porque si no, el agua, el jabón y el lavarropa no lo saca. Entonces yo tengo una mesa donde yo miro la ropa y cuando veo que hay una mancha dura, la agarro con el cepillo y le doy para que tenga, y acá en los cuellos, en los puños de una camisa, por ejemplo, en los vaqueros, en el bolsillo que se ensucia muchísimo, eso no lo saca la lavadora, ni el jabón, ni el agua, no lo saca. Entonces le tenés que dar antes. y en lo espiritual es igual, hermano. La iglesia, para eso nos pone Dios. Antes de poner la ropa a lavar, va a haber gente, y tengan mucho cuidado con esto, porque va a haber gente muy mala dentro de la iglesia, que esa va a agarrar el cepillo y le va a dar como para que tenga, y los va a querer sacar de la iglesia, porque esos son amigos de Satanás. Y les va a dar como para que tenga, hermanos. Entonces, no, esa gente mala no les va a sacar la mugre, no, la va a echar adentro del lavarropa así nomás,
y todavía le va a poner agua y así nomás, para que sean todos así nomás, para que todo sea light. Pero eso lo va a hacer la gente mala, hermano. Pero habemos otros, gente que somos del Señor Jesucristo, que agarramos el cepillo, hermano, y le damos como para que tenga. Y nos agarramos de la ropa de esas personas, hermano, con todo el amor de Dios. Porque tiene que ser con el amor de Dios, hermano. Con todo el amor de Dios, y le damos con el cepillo, y le refregamos, y le refregamos, y le refregamos, y le damos como para que tenga. Y después lo matemos al lavarropa y le echamos jabón de lavadores, un buen jabón. Y le metemos y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta, para que quede limpita, hermanos. Y pueda recibir al Señor Jesucristo, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, sí. Y este es el tiempo en donde el Señor Jesucristo va a tener hijos espirituales, hermano. Hijos va a tener con la esposa, con su esposa. Es con la única que va a tener hijos. Y su esposa es la que ama, como esta mamá, a Jesucristo, hermanos. Esta mamá le dijo a todos los que servían las mesas: hagan todo lo que Él diga. Y hoy le estoy diciendo a todos los que están escuchando: hagan todo lo que el Señor Jesucristo dice, porque Él los va a ayudar. Y aunque les parezca difícil, Él va a hacer más ligera la carga. Hermanos, y Él los va a limpiar y van a quedar blancos como la nieve, en el nombre de Jesucristo. Y van a ser perfectos como Dios es perfecto. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto, no? Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?